Han salido los sectores económicos, entre ellos CAINCO, para pronunciarse sobre este tema, y es por ello que establecemos contacto en estos momentos con Fernando Hurtado, presidente de CAINCO, para conocer su postura acerca de este tema. ¿Cómo está? Bienvenido, señor Hurtado. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, ¿cuál es la posición de CAINCO con respecto a una cuarentena rígida? Si bien la alcaldía municipal con esta ampliación del horario de circulación en esta jornada deja como descartado por lo menos estos días la cuarentena rígida, pero esta posibilidad siempre está latente en la ciudad y en el departamento, ¿no? Sí, lo estamos viendo, en realidad la postura del sector privado en general va muy de cerca también con el sector informal, de que no se pueden suspender las actividades económicas justamente por la situación que nosotros vivimos el año pasado. Si ustedes recuerdan, el año pasado el confinamiento se suponía que iban a ser solamente 15 días y al final esto terminó alargándose por más de 2 meses. Entonces 2 meses sin que la gente pueda trabajar es algo bastante crítico, sobre todo cuando no hay y no ha habido una ayuda efectiva del gobierno, como sucede en otras partes del mundo, en otros países donde han aplicado la cuarentena rígida. Hay una ayuda efectiva del gobierno donde la gente puede tener cierta tranquilidad de ingreso, y hay un programa también de salvataje a las empresas de todo tamaño. Aquí sucede todo lo contrario. Entonces necesitamos trabajar, y a esto se suma otro dato importante, que es que esta enfermedad es una enfermedad de responsabilidad personal. Mientras la gente sepa que las responsabilidades que tiene en los lugares de trabajo, en los lugares de acceso público, en los mercados, de mantener el distanciamiento social, de mantener los barbijos, esto se puede controlar. El problema es cuando la gente empieza a perderle ya el miedo a la enfermedad y empieza a relajarse, andar sin barbijo y andar sin todos los protocolos de bioseguridad. ¿Cómo afectó la pasada cuarentena al sector económico en Santa Cruz? Fue bastante serio. Se perdieron a nivel nacional más de 700.000 empleos, cerraron muchas empresas, grandes y pequeñas, ni pymes, empresas medianas, empresas grandes, y hay que entender que a pesar de que en Bolivia hay un sector informal bastante fuerte, este sector informal depende del sector formal. Entonces, cuando empiezan a caer empresas privadas, también se ven afectados el sector informal. Entonces, ha sido bastante duro. El año pasado se vio una caída del PIB muy fuerte por la pandemia. Entonces, volver a una cuarentena rígida o un confinamiento rígido, cuando a las familias lo que también necesitan, además de un cuidado de la salud, es una alimentación, y tener el sustento del día a día, pensando en que mucha gente vive del día a día, puede ser muy peligroso con el contexto que tenemos actualmente, que ya venimos tratando de recuperarnos de este confinamiento del año pasado, y ahora caer otra vez en un confinamiento rígido sería catastrófico para mucha gente, muchas familias. Bueno, hay dos posiciones en Santa Cruz, en el país y en el mundo. Por un lado, la posición de los médicos, que cada vez se afianza más por el incremento en el tema de los casos. Los médicos están pidiendo una cuarentena rígida por lo menos de 14 días para poder de alguna forma bajar la intensidad de los contagios. Y por otro lado también está la postura de estos sectores económicos que señalan que una cuarentena puede reforzar la pobreza en los países e incluso aumentar las crisis en los estados. Entonces, la posición de ambos se convierte sumamente importante a la hora de tomar decisiones. ¿Cómo se puede encontrar un equilibrio en estas ambas posturas, según ustedes, según el sector empresarial? Creo que hay la pregunta adecuada es cómo fortalecemos el sistema de salud de los países que están más afectados. En Bolivia el problema más serio que tenemos es justamente el fortalecimiento del sector del sistema de salud. Pensamos en que es importante coordinar y ejecutar entre las diferentes instancias gubernamentales, en el caso de Bolivia, acciones de prevención y detección temprana. De nada sirve parar en una semana, 2 semanas, 3 semanas, si tenemos un sector de salud con tantas deficiencias. Entonces necesitamos que las cajas funcionen, necesitamos
que los hospitales públicos funcionen, y necesitamos darle apoyo también a las pocas clínicas privadas que ahora están en el mundo. Cuando empezamos a ver cómo están funcionando, y eso es uno va respondiendo justamente a su pregunta, los países que han aplicado una cuarentena rígida, vuelvo a repetir, han aplicado un apoyo económico importante, no solamente a las familias, sino también a las empresas, para que ese tejido empresarial pueda sostenerse durante la cuarentena. Entonces, el equilibrio tiene que venir también con un apoyo gubernamental importante para las familias y para las empresas. El problema que tenemos en Bolivia es que parar por 15 días sin un apoyo de ingreso económico para las familias bolivianas se convierte ya en un tema doble, un problema doble, problema de salud y problema económico. Fernando, se anunció en Bolivia desde el año pasado, bueno, se entregaron una serie de bonos, pero también se anunciaron la otorgación de créditos para aquellos microempresarios o empresarios que pudieran enfrentar una situación difícil. ¿Funcionaron estas medidas? ¿No funcionaron? Las medidas, nosotros siempre lo dijimos desde el inicio, iban en la dirección correcta, pero les faltaba profundidad. En el caso de los créditos que se otorgaron el año pasado, no alcanzaban a cubrir los gastos fijos de muchas empresas de todo tamaño. Y por otro lado, la normativa de la ASFI no acompañó la facilitación de la entrega de muchos de esos créditos. Los bonos, si bien es cierto, son importantes y son paliativos, no son suficientes para una cuarentena tan larga, para un confinamiento tan largo. Y en el caso de la prolongación de la pausa para el pago de créditos, no se está tomando en cuenta la salud del sistema financiero. Entonces, eso sucede actualmente. Entonces, si no tomamos en cuenta la salud del sistema financiero y simplemente aplicamos medidas de extensión para el pago de créditos, al final terminamos afectando a nuevas empresas o personas que necesitan sacar nuevos créditos. Entonces, todo está casado, y mientras las medidas sean no voy a decir a medias, pero sin la profundidad necesaria, no llegan a ser una solución ni siquiera a mediano plazo. Entonces, lo que siempre hemos dicho es que las medidas que se fueron aplicando en su momento, ahora hemos visto muy poco más allá de la extensión de los créditos, que no acompaña tampoco, y eso es muy importante decirlo, la ampliación de los créditos ahora, el gran problema que tienen es que ponen en riesgo el sistema financiero, y eso es muy peligroso. Entonces, vemos que las medidas están siendo demasiado parche y no están siguiendo una lógica de recuperación económica de todo el sector empresarial, tanto formal como informal. El sector del transporte inició un paro de actividades con bloqueo de carreteras, pidiendo el diferimiento que se amplíe por 6 meses más. ¿Qué opina CAINCO acerca de ese tema? Porque el gobierno terminó cediendo a esta solicitud. Aquí hay dos temas muy preocupantes. El primero, el que caigamos en esa lógica de que con medidas de presión de ese tipo se pueden conseguir cosas. Eso es lo primero. Lo segundo es que todos los sectores tienen necesidades. Imagínense si todos los sectores empiezan a hacer bloqueos y paros para que se cumplan sus necesidades. Y finalmente, la afectación que se está haciendo a la moral de pago es bastante seria. Entonces, esto podría traer problemas a mediano y largo plazo. Considerar los problemas de un solo sector o de una sola parte de la población sin tomar en consideración el contexto, toda la red que le decía de valor que implica la economía, es bastante peligroso. Extender los créditos, en este caso, sin un apoyo efectivo al sistema financiero, para que el sistema financiero pueda sobrellevar esos meses que no se van a pagar, es bastante peligroso, y ahí podemos entrar en una crisis sistémica. Entonces, es muy peligroso que se esté cediendo ante presiones de este tipo, y es muy peligroso que se estén cediendo sin tomar en consideración otras medidas para respaldar esta extensión de los créditos, sin contar la situación que hay en la moral de pago. Bien, Fernando, queremos agradecerle por esta entrevista. Creo que sin la posición de los sectores productivos existe una fuerte presión de los médicos. Entonces, sin esta posición de los sectores productivos se podría aplicar una cuarentena rígida y de verdad que las medidas no serían tan equilibradas. Gracias por esta entrevista. Gracias a usted. De todas formas, manifestarle que el sector privado está cumpliendo a cabalidad todos
protocolos de bioseguridad en las distintas empresas. Entonces, volver a manifestar la preocupación que tenemos ante el rebrote e instar a toda la población de que siga cuidándose y de que asuma de que este es un tema de control personal y que lleve las medidas de bioseguridad en todo momento.